Buen día, jóvenes. Continuamos con el tema de distribuciones de probabilidad discreta en este video como segunda parte. Repasando lo que hemos visto, sabíamos que las distribuciones de probabilidad es la combinación de todos los métodos de estadística descriptiva con los métodos de probabilidad. Podemos representarlo mediante una tabla o una fórmula o una gráfica. Sabíamos que hay dos tipos de variables aleatorias, las continuas y discretas, y muy importante recordar el hecho de que las distribuciones de probabilidad se van construyendo de acuerdo a la secuencia de eventos que tenemos, ya sea con regla de la multiplicación y regla de la suma incluidos. Bien, continuamos con nuestros ejercicios. Anteriormente habíamos resuelto estos, donde nuestra variable aleatoria aquí significaba el número de juegos que ha durado una final de béisbol. En este nuevo ejercicio, nuestra variable aleatoria significaba el número de personas que reconocen a la marca Sony. En esta variable aleatoria representa el ganar o perder en una apuesta en un casino y su valor esperado, que es el promedio de esta distribución de probabilidad. Se entiende que es si se repitiera este experimento infinidad de veces, tendríamos en promedio una ganancia o pérdida de 7 centavos. Continuemos entonces con los ejercicios. Les recuerdo que estos han sido obtenidos de el libro de Mario F. Triola. De hecho, esa es la edición número 10. Y vamos a resolver este, que es el número 25. Primero nos piden, nos dice que es una lotería donde nosotros pagamos 50 centavos para seleccionar una secuencia de 3 dígitos. Un ejemplo es el 233. Aquí hay una clave. Vean que el número 3 se repite en cada dígito. Quiere decir que puedo elegir el 000 o el 111 si yo quisiera también. Entonces el inciso A nos dice cuántas selecciones diferentes son posibles. Recordemos la regla fundamental de conteo, de cuántas maneras puedo obtener el primer dígito por cuántas maneras puedo obtener el segundo dígito y el tercer dígito. Esto nos da como resultado 1000 opciones. Significa que esta lotería solo cuenta con 1000 números, desde el 000 hasta el 999. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Bueno, se supone que ganamos al elegir el mismo número que se muestra en la lotería. Quiere decir que hay solo una posibilidad de 1000 números. Por lo tanto, nuestra probabilidad de ganar es 0.001. Bien, en caso de ganar, ¿cuál sería la ganancia neta? Bueno, esto nos referimos a que la ganancia son 250, pero no nos regresan lo que pagamos por el boleto. Por lo tanto, la ganancia neta serán los 250 menos lo que pagamos por participar. Quiere decir que al final, si llegásemos a ganar, solo ganaríamos 249,50. Bien, nos pide calcular el valor esperado. Y bueno, para calcular el valor esperado, entonces generamos nuestra distribución de probabilidad, en la que vemos que solo hay dos valores posibles para la X, ganar y perder. Entonces vamos a poner aquí ganar y perder. Para ganar ya sabemos que es los 250 menos lo que pagamos por participar. Ok, bueno, más bien voy a poner primero lo de perder. Cuando perdemos menos 50 centavos, y cuando vayamos a ganar sabemos que son 250 más menos 0.50, es decir, bueno, aquí lo estoy sumando porque ya tengo el negativo en la parte de abajo. Por lo tanto es una resta algebraica y sabemos que la variable aleatoria entonces su valor es 249,50. ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
ya lo habíamos visto, una de 1000 posibles. Entonces la probabilidad de perder sabemos que es el complemento de eso, quiere decir que es 1 menos esta cantidad, lo cual nos da 0.999. Es más probable que perdamos a que ganemos, aunque si ganamos, creo que ganamos una buena cantidad. Para calcular el valor esperado, recordemos que es la multiplicación de x cuadrada por su probabilidad, al final es una sumatoria completa. Perdón, el valor esperado es ese aquí, es simplemente la sumatoria del producto de x con su valor de probabilidad. Entonces simplemente continúo aquí, es el valor de x multiplicado por su valor de probabilidad. Eso se multiplica, se utiliza también acá. Bien. Al final lo sumamos, vemos que la sumatoria de esos dos valores es un número negativo, menos 0.25, lo cual podemos interpretar como a la larga, si repitiéramos este experimento, si jugáramos a esta lotería una infinidad de veces, todas las pérdidas que tengamos junto con todas las ganancias tendríamos un promedio de menos 0.25, lo cual significaría que cada juego nos está costando 25 centavos. Entonces nos dice que si apostamos 50 centavos a la lotería 4, el valor esperado es de menos 25. De hecho aquí está la respuesta, ya la verificamos acá. ¿Cuál es mejor? ¿Una apuesta de 50 al juego de la lotería 3 o una de 4? Bien, esto se refiere a que en el libro más adelante viene otro ejercicio con una versión diferente, que es el número 4, es decir, son 4 números, tiene también otra ganancia. Entonces, para resolver el inciso E, simplemente tendríamos que hacer otra distribución de probabilidad con los nuevos parámetros para determinar cuál nos conviene más. Nos fijaríamos obviamente en el valor del promedio. Bien, entonces es prácticamente repetir esto con los nuevos parámetros. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, para verificar que estuvimos bien, vemos que es el número 25 del ejercicio del grupo 2.5.2. Entonces aquí están los resultados. Vemos que el inciso A son 1000, el inciso B es 0.01 o 1 entre 1000 y el inciso C son 249.50, es la ganancia neta, y 25 centavos con el valor esperado. Bueno, también tenemos la respuesta del inciso E que no hemos hecho, pero bueno, es nada más cuestión de practicar, podríamos verificarlo. Continuamos con el siguiente. El siguiente tiene que ver con también valor esperado, pero en este caso de una póliza de seguro de vida. Bien, veamos una compañía de seguros dice que cobra 250 por una póliza de vida, donde de ¿cuánto? De 100.000. Entonces el hombre tiene una probabilidad de sobrevivir del 99.85% y necesitamos saber cuál es el valor esperado. Bien, entonces una distribución de probabilidad en el primer inciso nos pide que desde la perspectiva del hombre, cuáles son los valores de los resultados posibles. Obviamente solo hay dos, es vivir o morir. Entonces podemos poner si morimos o si vive o si muere. Entonces si muere, ¿cuál sería el valor de la variable aleatoria? ¿Cuál sería el posible valor? Bueno, pues si muere, entonces se obtiene una ganancia monetaria, se cobra el seguro, que en realidad el seguro serían los 100.000, pero restándole el costo del seguro, que son los 250, es más, lo vamos a poner aquí, sumado a los 250 si vive, porque esa es la ganancia neta, ¿no? Entonces si vive,
va a perder 250, que es lo que cobra el seguro. En negativo lo estoy poniendo, por lo tanto cambio mi fórmula acá arriba. Entonces al morir la ganancia neta es 99.750 y al vivir solo pierde 250. La probabilidad de morir y la probabilidad de vivir también nos las da. La de vivir es 0.9985 y la probabilidad de morir es obviamente el complemento de eso, 1 menos 9985. Por lo tanto solo tiene 1.5% de probabilidades de morir. O sea, eso sería muy raro que un hombre de 21 años de edad muera en ese sentido. Bien, para sacar el promedio o el valor esperado, recuerden que tenemos que multiplicar el valor de x por su probabilidad y luego la sumatoria. Aquí ya tenemos la fórmula de la sumatoria. Vamos a sumar estos dos resultados. Entonces simplemente multiplicamos y listo. Entonces vemos que tenemos un valor promedio de 100 en negativo, obviamente lo estamos haciendo desde la perspectiva del joven de 21 años. Entonces, si este proceso en un caso hipotético se repitiera una infinidad de veces, el hombre, si lo pudiéramos ver como una apuesta, comprar muchas pólizas de un joven de 21 años, quiere decir que a la larga cada póliza le costará al contratante, al asegurado, $100, 100 pesos. Entonces eso es lo que ganaría la aseguradora por cada una de las pólizas compradas, porque va a llegar un momento en que algunos tienen que morir, entonces la aseguradora tiene que pagar eso. Entonces en promedio la aseguradora irá ganando 100 por cada póliza. Bien, ese es el inciso A. El inciso B también, ese es el valor esperado. ¿Cuál sería el costo de la póliza del seguro si la compañía sale a mano? Es decir, si la compañía no gana nada, ni gana ni pierde. Vemos que el costo de con estos parámetros son de menos 100, es decir, le cuestan 100 pesos a cada usuario comprar la póliza. Entonces, ¿qué les parece si en vez de en vez de que cueste 250, le restamos esos 100? Es decir, que cueste solo 150. Si la póliza costara 150, vemos que la ganancia neta de morir obviamente cambia. Ya son los 100.000 menos los 150, y esto sí nos arroja un resultado específico de 0. ¿Qué significa? Que cuando un hombre compre una póliza de 150 y digamos que muchos lo compran, al final, por la probabilidad que tienen de morir, en algún momento va a llegar el caso de que la compañía tenga que pagar algunos seguros, algunas pólizas. Entonces todo lo ganado con todo lo que pierda la aseguradora, pues va a estar a mano, no va a ganar ni perder. Entonces vemos que de hecho en eso se basan las aseguradoras. Las aseguradoras tienen mucho trabajo de estadística y de probabilidad en el fondo para determinar los costos de cada uno de los seguros, ya sea de coche, de vida, ganancias, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucho por ahí. Entonces revisemos los resultados del ejercicio. Ese es esto lo saqué del libro de la edición 10. De hecho es este que está aquí. Bien, los resultados están acá y sería el 5.2 y el ejercicio es el 19. Bien, que viva dice que pierde $250. De hecho es lo que teníamos aquí. Perder significaría 99.750. Efectivamente es lo que tenemos. Al final nos daba una pérdida de $100. Y el inciso C es el costo de la póliza del seguro si sale a mano, es decir, si realmente cobrara 150 no tendría una ganancia ni una pérdida. Entonces, bueno, la última pregunta ya nada más es de análisis, es si el valor es negativo, es decir, de pérdida, ¿por qué alguien contrataría ese seguro? Estamos hablando de que el costo no es relativamente alto
comparado con la suma asegurada que puede quedar a las personas que les vaya a llegar el dinero, ¿no? Bueno, continuando con esos ejercicios, este es muy ilustrativo por la manera en la que vamos a ir construyendo la distribución de probabilidad. Sea x la variable aleatoria que representa el número de niñas en una familia de 3 hijos, construyamos una tabla que describa la distribución de probabilidad y después calcularemos la media y la desviación estándar. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que de 3 hijos de 3 nacimientos pueden suceder de varias formas. Yo aquí tengo mostrado las secuencias, es decir, con ceros estoy representando las niñas y con 1 estoy representando los niños. Entonces una secuencia posible sea 3 niñas exactamente. Otra secuencia de posibilidades puede ser un niño, una niña como segundo y como tercer un niño otra vez. Entonces estamos hablando de 8 posibilidades, 8 secuencias que pueden suceder en el nacimiento de 3 niños, obviamente contando el orden. Debido a que la probabilidad de ser niño o niña la estamos tomando como 50%, entonces esta secuencia en específico tendríamos que multiplicar la probabilidad del primer evento, que sería 0.5, la probabilidad del segundo, también 0.5, y la probabilidad del tercero, también 0.5. Sería diferente en el caso de que la probabilidad de ser niño o niña, o en otro experimento, cambien esas probabilidades. Tendríamos que estar multiplicando aquí la probabilidad de que sea uno u otro. Por ejemplo, si de niña fuera 30% y de niño fueran 70%, entonces aquí tendría que multiplicar 0.30 por 0.30 por 0.70. Es decir, esta secuencia en específico tiene este valor de probabilidad. Pero bueno, este no es el caso. El caso es que en este ejercicio todas las secuencias tienen la misma probabilidad. Todas las secuencias específicas tienen la misma probabilidad. Entonces, en base a eso vamos a construir la distribución de probabilidad. Bien, aquí x se supone que es el número de niñas, así que el número de niñas es algo discreto. Pueden ser ninguna niña, 0, puede ser una niña, pueden ser 2 niñas o también pueden ser 3 niñas en nacimiento. No puede haber 4 porque solamente estamos revisando el nacimiento de 3 hijos. Entonces lo que hacemos aquí es algo como la regla de la suma. ¿En qué secuencias solamente tenemos a ninguna niña? Es decir, vemos que en todas estas hay al menos un 0, es decir, una niña. Entonces en el único que no hay es en este. Estamos hablando de que es una secuencia específica, entonces su probabilidad es 0.125. Donde hay una niña, es decir, donde hay solo un 0, vemos que esta secuencia contiene 1, esta secuencia también contiene 1, esta contiene 2 y esta contiene 1. Bien, todas las demás contienen 2 o 3. Entonces lo voy a mostrar, le vamos a poner un color como este. Entonces solo en esas 3 secuencias específicas nos encontramos con que hay una niña. Entonces aplicamos la regla de la suma, porque o puede suceder esta secuencia, o bien puede suceder esta, o puede suceder esta, para cuando haya una niña. Entonces la sumatoria de 125 3 veces, vamos a poner, tenemos que son 375. Vemos que si seleccionamos en esta parte de aquí, obtengo la sumatoria de 375. Para el caso de dos niñas, es decir, voy a contar donde hay 2 ceros. En esta secuencia hay 2 niñas, en esta secuencia también, y también en este de aquí. Entonces voy a colorearlo de azul, estaré bien. Entonces también son 3 secuencias específicas donde sucede que hay 2 niñas. Obviamente tengo el mismo valor que aquí arriba, son 3 secuencias con las mismas probabilidades. Recuerden que si fuera diferente el valor de niño o niña, eso sí podría cambiar. Y para el caso de 3 secuencias de 3 niñas,
solamente tenemos una secuencia que tiene esa especificación, por lo tanto es 0.125. Para sacar el promedio, nada más recordemos que es la multiplicación de cada valor de probabilidad por cada variable aleatoria por su valor. Entonces rellenamos nuestra tablita. La sumatoria será el promedio. Vean que es un número no entero. Recordemos también la especificación del valor esperado, donde no es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 1.5 es correcto, ya nosotros le daremos el sentido. Es decir, en promedio debería estar naciendo una niña y medio en 3 nacimientos, lo cual sabemos que eso no es posible. Entonces, el promedio solamente es para determinar el punto medio, el valor medio. Entonces, la media está entre el 1 y el 2. Es lo único que debemos comprender. Podemos redondearlo, pero estaríamos cometiendo una imprecisión. Podríamos redondearlo a 2. De 2 niñas en 3 nacimientos sería el promedio, pero en realidad nos estamos quedando un poco imprecisos, porque en realidad pueden ser 1 o pueden ser 2. Bien, ¿cómo sacamos la desviación estándar? Pues seguimos con nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos decía que la desviación estándar, bueno, primero sacamos la varianza, es la sumatoria de los productos de cada variable aleatoria x al cuadrado por su probabilidad. Después de que tengamos esa sumatoria, le restamos la media que hemos calculado al cuadrado. Entonces, en esta columna estoy multiplicando cada x, la estoy elevando al cuadrado. Después estoy multiplicando ese valor por su probabilidad. Vean que este es 0 por 0.125 y los demás están de la misma manera. Al final lo sumamos este valor, nos da 3. Para que se convierta en varianza, le restamos ese 3 menos el 1.5 al cuadrado, nos da 0.75. Y lo único que falta es sacarle la raíz cuadrada a ese valor, es decir, la raíz cuadrada de 0.75 es 0.87. Bien, ¿para qué lo voy a necesitar? Bueno, necesitamos responder si es poco común que una familia de 3 hijos incluya a las 3 niñas. Entonces, podemos hacerlo por 2 métodos. El primero es por el método de las probabilidades. Y esto está al final, la identificación de los resultados poco comunes o inusuales con probabilidades. Es decir, a partir del 0.05 estamos tomando en cuenta que es un valor inusual, o sea, menor o igual a eso. Y también lo podemos hacer por la regla práctica de las desviaciones, donde calculamos un valor máximo común y mínimo común. Un valor mínimo común. Entonces, ahí está. Recordemos que el valor máximo es la media más 2 veces la desviación estándar. Entonces tenemos la media más 2 veces la desviación estándar. Y tenemos un valor aquí de 3.23. Entonces también el valor mínimo común es la media menos 2 veces la desviación estándar. Esperen. Menos 2 veces la desviación estándar y tenemos un valor. Bien, vamos a disminuir un poquito los decimales. Y vamos a darle sentido. Bien. El valor mínimo común, vean que es un valor negativo, 0.23. Quiere decir que es un nacimiento negativo o un bebé menos. O sea, sabemos que eso no es posible, o tenemos 0, o tenemos 1, o 2, o 3, no podemos tener otro valor que sea menor a 0, pero lo único que nos indica aquí es que los valores menores a 0.23 son los valores inusuales. ¿Qué quiere decir? Que cuando tome el valor 0 niñas en 3 nacimientos, va a ser algo que consideraríamos común.
no lo podemos considerar como inusual porque el rango de valores normales está dentro de 0.20 menos 0.23 hasta 3.23. Lo mismo para este valor, 3.23 nacimientos no es algo lógico para este problema, pero sabemos que el 3 está incluido dentro de este rango. De hecho, desde 0 a 3 está incluido, quiere decir que ninguno de estos valores es inusual. También por la identificación de probabilidades vemos que la probabilidad de 0 es 0.125, lo cual es mayor a 0.05, no es inusual. Si alguno de estos valores fuese menor a 0.05, entonces podríamos considerarlo inusual. Entonces vemos que podemos calcular un promedio y una desviación estándar a una distribución de probabilidad para determinar los valores mínimos y máximo comunes, además de recordar la forma en la que podemos ir construyendo las distribuciones de probabilidad. El siguiente problema, siguiente y último, es el de un valor esperado para un programa de televisión, el Deal or Not Deal, que son el programa donde vamos destapando portafolios. Aquí en México tuvimos, creo que algún canal lo hizo, es decir, al participante se le muestran varios portafolios y va destapando cierto número de ellos para verificar si, y los que va destapando obviamente son los que no va a ganar, así que podría haber destapado, se supone que al participante le conviene ir destapando los de menor cantidad y dejarlos de mayor para que el premio sea mayor. Entonces tenemos varias cantidades, desde 1 centavo, 1 peso, 5, 10, etcétera, hasta llegar al millón. Entonces vemos que la ganancia del participante es que se quede con el último portafolio. También una especificación del juego es que en cierto momento la casa o el programa les hace una pregunta para saber si continúan o se retiran del juego, ofreciéndoles una cantidad. Obviamente es un cálculo estadístico donde el programa hace un promedio más o menos, donde no le va a ofrecer más o menos de lo que haya tenido, y entonces pone al participante pues en una disyuntiva para saber si puede continuar o no. Entonces este ejercicio nos pide que si el jugador sigue la estrategia de elegir la opción de no hay trato, que quiere decir que cuando al participante se le ofrezca que se retire con las ganancias y con un determinado valor, por ejemplo, que se retire con cierta cantidad aunque aún no la tenga, la estrategia es decir no y continuar hasta el final, es decir, para quedarnos con el último portafolio que no elegimos para destapar. Entonces si siguiésemos esta estrategia, ¿cuál sería el valor esperado? Entonces aquí ya tengo listado las cantidades. Vemos que son 26 portafolios y bueno, todas son igualmente probables. Esa es la desventaja, quiere decir que cada portafolio tiene una probabilidad de 3.8% de ser elegido. Entonces o podemos elegir los de las cantidades más pequeñas o las más grandes. Bueno, para sacar el promedio necesitamos, o valor esperado, necesitamos multiplicar cada valor de x por su probabilidad. De una vez lo vamos a hacer aquí para que Excel termine de hacer todos los cálculos. También para sacar la desviación estándar y determinar resultados comunes o inusuales necesitaremos la x al cuadrado, es decir, el valor de x al cuadrado. Entonces lo elevamos. También vamos a necesitar la multiplicación de x al cuadrado por su probabilidad, es decir, esto multiplicado por la probabilidad y listo. Entonces tenemos que vamos a copiar todas estas probabilidades de todos los portafolios. En este caso son las mismas, ya habíamos dicho.
para calcular el promedio, entonces hago las multiplicaciones de todos esos los valores, aquí los tengo, y al final tenemos una sumatoria. La sumatoria de todos estos es 131.477. ¿Qué quiere decir? Que si el participante sigue la estrategia de no aceptar ningún solo trato, en el sentido de cuando te ofrezcas una cantidad no la aceptas y continúas eligiendo portafolios, bien, a la larga, si el mismo participante tuviera la oportunidad, en un hipotético caso, de participar múltiples veces en este juego, entonces con todas las ganancias y todas las pérdidas que se haya tenido, bueno, no hay ninguna pérdida, puesto que el juego empieza con una ganancia de 1 centavo, es decir, no va a ser que el usuario pierda una cantidad de dinero, a menos que le cobren por estar ahí. Entonces tomamos en cuenta de que a la larga, de todas esas ganancias mínimas o ganancias fuertes que tenga, en promedio tendrá 131.477. Eso quiere decir que es un valor promedio. No quiere decir, podría ser una buena estrategia, pero no es que vayamos a obtener esta cantidad siempre. Esa es una cantidad promedio. Los resultados de ese experimento entonces van a ir alrededor de esa cantidad. Bien, ¿y cómo sabemos qué cantidades son comunes o no comunes? Pues calculemos la media de la desviación estándar de todo esto. Entonces ya tenemos estas celdas calculadas, lo único que hago es copiar ese cálculo para todo. Bien, aquí tengo todos los cálculos, estas son la elevación del cuadrado y estas son las multiplicaciones. Al final hacemos una suma de esta cantidad, como habíamos visto en nuestra fórmula. Después de esa multiplicación viene la suma y después la resta de la media al cuadrado. Entonces a este valor le restamos la media que ya habíamos calculado al cuadrado aquí. Entonces nuestra varianza es esta cantidad y al final le sacamos la raíz a esa cantidad y tenemos la desviación estándar. Entonces lo único que tenemos entonces, recordemos que la varianza y la desviación estándar son medidas de variabilidad. Lo único que nos están diciendo es que tanto varían los datos entre sí, ¿no? Varían de 253.000 pesos más o menos, o sea, si hay alguna variación entre ellos. Entonces este promedio no me indica mucho, significa que en algunas veces obtendré mucho menos o mucho más que esta cantidad. Bien, entonces saquemos los valores mínimos y máximo común y mínimo común. El mínimo común ya habíamos visto que es el promedio menos 2 veces la desviación estándar calculada, y el máximo común es la media más 2 veces la desviación estándar. Bien, vemos que tenemos un valor negativo en el valor mínimo común, lo cual es incorrecto. Digo, matemáticamente ese es el valor mínimo común, pero en el juego no hay ningún valor negativo como posibilidad, lo que quiere decir que desde este primer valor son valores comunes hasta llegar a la cantidad de 638.646. Si un participante gana más de esa cantidad siguiendo esta estrategia, quiere decir que hay algo raro, hay algo inusual donde podemos desconfiar. Claro, ese es un hipotético caso, lo menciono como una forma de comprender estos resultados. Y viendo los incisos, ya calculamos mediante la regla práctica de desviaciones los resultados comunes, y en base en estos resultados nos pregunta: ¿un resultado de 750.000 o 1.000.000 es inusual? 750.000. Bien, 750.000 es mucho mayor al valor máximo común, por lo tanto la respuesta para el inciso de sí es algo muy inusual, al menos siguiendo la estrategia de no hay trato. Obviamente eso es otra especificación, sería un poquito más complejo el cálculo. Solo en el caso de que los participantes no aceptaran ningún trato y siguieran hasta el final, entonces el que alguno de ellos obtenga un valor mayor a 638.000 sería algo muy raro.
y el programa tendría que desconfiar de eso, verificando si hay alguna especie de trampa. Entonces con estos ejercicios espero que quede comprendido el tema de distribuciones de probabilidad discreta. No es algo muy complejo que digamos, pero nos va a ayudar a comprender los siguientes temas, que son las distribuciones de probabilidad continua. Bien, hasta aquí es todo.